Una pareja de ancianos tocó el portón del exsoldado bajo la lluvia. Y lo que él dice, lo cambia todo. Alejandro Morales no esperaba visita alguna esa tarde, mucho menos a dos ancianos empapados tocando el portón oxidado de su propiedad en medio de la lluvia torrencial, cargando un bolso de cuero marrón como si dentro llevaran la cosa más preciosa del mundo. Abrió el portón despacio, con el pastor alemán centinela pegado a su lado, olfateando el aire frío y húmedo. La pareja se detuvo a unos 2 metros de distancia. El hombre de pelo blanco y gorra gastada sostenía el brazo de la mujer como si temiera que se fuera a caer. Ella lo miraba con los ojos húmedos, pero no por la lluvia. ¿Es usted Alejandro? ¿Alejandro Morales?, preguntó el hombre con la voz temblorosa de quien ha caminado mucho. Alejandro no respondió de inmediato. Se quedó observándolos. Tenía unos 30 y tantos años, la barba sin afeitar, el uniforme de entrenamiento aún puesto, lleno de lodo en las botas. No era el tipo de hombre que recibía visitas. Había elegido aquel rancho en las afueras de un pueblo de provincia, precisamente por eso. «Depende de quién pregunte», dijo por fin. El hombre mayor respiró hondo. «Me llamo Arturo Domínguez, y ella es mi esposa Elena. Venimos de muy lejos para hablar con usted. No tenemos a dónde más ir». Alejandro miró a los dos. Arturo debía tener sus 70 y tantos años, el rostro marcado por el sol y el trabajo, la chaqueta marrón empapada pegada a su cuerpo delgado. Elena, de pelo completamente blanco y abrigo verde oscuro, sostenía el bolso de cuero con las 2 manos, los nudillos blancos de tanto apretar. Ella no desvió la mirada de él ni por un segundo. «¿Qué quieren de mí?», preguntó Alejandro. «Queremos hablar de nuestro hijo», dijo Elena, con una voz que cargaba un peso que Alejandro reconoció de inmediato. Era el peso de quien ha sufrido durante mucho tiempo. Centinela gruñó bajito. Alejandro puso la mano en el cuello del perro para calmarlo. «Entren», dijo después de una pausa lo suficientemente larga como para que los dos se sintieran incómodos. La lluvia golpeaba el techo de lámina de la casa como si quisiera entrar. Alejandro puso agua a hervir sin decir nada. Arturo y Elena se sentaron en la mesa vieja de la cocina, aún con los abrigos empapados. Ninguno de los dos intentó sacar lo que había dentro del bolso. Ninguno de los dos habló primero. Fue Alejandro quien rompió el silencio, de espaldas a ellos, moviendo la tetera de peltre. «¿Cómo me encontraron?» «Doña Guadalupe, de la botica de la plaza», respondió Arturo. «Ella dijo que usted fue miembro de las Fuerzas Armadas, que vino de lejos, que vive aquí solo desde hace unos 2 años. Doña Guadalupe habla demasiado», dijo Alejandro, sin enojo. Era un hecho. «Ella también dijo que usted no es de hacerle daño a nadie», añadió Elena, y había algo en esa afirmación que sonó casi como una disculpa anticipada. Alejandro sirvió la infusión sin preguntar si querían. Puso las tazas en la mesa y se sentó en la silla de enfrente con los codos apoyados en la madera gastada. Centinela se echó a sus pies, los ojos cafés atentos a los dos extraños. «Hablen», dijo. Arturo miró a Elena. Ella asintió con la cabeza, como si hubieran acordado eso antes de entrar. «Nuestro hijo se llama Gabriel», comenzó Arturo. «Tiene 32 años. Nació aquí en esta región, creció aquí, pero se fue muy joven. Entró a la vida militar a los 18 años, igual que usted, según entendemos». Alejandro no confirmó ni negó, se quedó callado. «Hace 3 años que no tenemos ninguna noticia de él», continuó el viejo. 3 años. Ni una llamada, ni una carta, nada. La última vez que hablamos con él, dijo que estaba bien y que iba a resolver un problema. No dijo cuál. Elena apretó la taza con las 2 manos. «Después de eso, silencio», dijo ella. «Fuimos a buscarlo. Tocamos muchas puertas. Todo el mundo decía que había pedido la baja, que había salido de la vida que llevaba, que estaba vivo. Pero nadie sabía dónde». «¿Por qué vinieron a mí?», preguntó Alejandro directo. Arturo dudó. Abrió la bolsa de cuero despacio y sacó de dentro un sobre amarillento, doblado por la mitad. Lo puso sobre la mesa y lo empujó hacia Alejandro. «Porque Gabriel dejó este sobre con una amiga nuestra antes de desaparecer.
Dijo que lo abriéramos solo si le pasaba algo. Esperamos, 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 y la semana pasada por fin lo abrimos. Alejandro miró el sobre, pero no lo tocó. ¿Y qué había dentro? Su nombre, dijo Elena, con la voz quebrándose al final. Su nombre y la dirección de este pueblo, y una frase escrita a mano por Gabriel. Decía así: si algo sale mal, busquen a Alejandro Morales. Él sabe qué hacer. Confíen en él. El silencio que siguió fue pesado como la lluvia afuera. Alejandro se quedó mirando el sobre por un largo rato. Centinela levantó la cabeza, olfateó el aire y volvió a echarse. La tetera de peltre silbó en una estufa que ya estaba apagada. ¿Ustedes me conocen?, preguntó él finalmente. No, dijo Arturo. Nunca oímos su nombre hasta que abrimos este sobre. ¿Y Gabriel nunca habló de mí? Nunca, confirmó Elena. ¿Pero usted conocía a nuestro hijo? Alejandro se quedó quieto por un momento que pareció demasiado largo. Luego se levantó, fue a la ventana y se quedó mirando la lluvia que no daba señales de parar. Las colinas alrededor del rancho estaban cubiertas de niebla. El portón oxidado se balanceaba un poco con el viento. Sí, dijo él sin volverse. Conocía a Gabriel. Elena soltó un sonido pequeño, casi un sollozo contenido. Arturo puso la mano sobre la de ella. ¿Dónde está?, preguntó el viejo con la voz firme, pero los ojos llenos de una ansiedad que no podía ocultar. Alejandro se volvió. Miró a los dos con una expresión que no era fácil de leer. No era lástima, no era frialdad. Era algo entre ambas. Esa es la pregunta correcta, dijo él. Pero antes de que yo responda, necesito entender algo. ¿Qué saben exactamente sobre lo que Gabriel hacía? Arturo y Elena se miraron. Era miembro de las Fuerzas Armadas, dijo el viejo. Eso lo sabíamos, pero los detalles nunca contaba. Aprendimos a no preguntar. Alejandro asintió despacio. Entonces cuéntenme otra cosa. En los últimos 3 años, ¿alguien los buscó? ¿Alguien fue a su casa a preguntar por Gabriel? La pregunta los dejó en silencio por un instante. Sí, dijo Elena bajito. Como 6, 7 veces. Hombres que decían ser compañeros suyos. Pedían saber si teníamos noticias. Siempre decíamos que no. ¿Y eran siempre los mismos hombres? No, dijo Arturo. Siempre personas diferentes. Alejandro volvió a la mesa y se sentó. Esta vez tomó el sobre. Lo abrió despacio, como quien ya sabe lo que va a encontrar, pero necesita confirmarlo con sus propios ojos. Leyó el papel doblado por dentro durante unos segundos. Lo puso de vuelta. Gabriel me debe una explicación, dijo, y había una sombra de algo parecido a dolor en la voz. Pero antes de eso, ustedes dos también me deben algo. Lo que sea, dijo Elena sin dudar. La verdad, sobre la familia, sobre lo que no me están diciendo. Arturo se quedó rígido en la silla. Elena desvió la mirada por primera vez desde que había entrado. No estamos escondiendo nada, dijo el viejo, un poco demasiado rápido. Sí lo están, dijo Alejandro con calma. Vinieron hasta aquí con una bolsa de cuero que no han soltado ni un segundo. No pidieron quitarse los abrigos mojados. No preguntaron dónde está el baño después de un viaje largo. No están aquí solo buscando a su hijo. Están huyendo de algo. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era un silencio de gente pillada en falta. Elena fue la primera en hablar. Hace 4 días, dijo ella despacio, alguien entró a nuestra casa mientras estábamos en la misa de 12. Revolvió todo. No se llevó nada de valor, pero lo desordenó todo. En los cajones, en el armario, en el fondo del ropero. ¿Qué estaban buscando?, preguntó Alejandro. No sabemos, dijo Arturo, pero tenemos una corazonada. Metió la mano dentro de la bolsa de cuero y despacio sacó un cuaderno viejo de pasta negra. No era un diario, era algo diferente. Un cuaderno de anotaciones técnicas, con páginas llenas de esquemas dibujados a mano, números y nombres que no tenían sentido inmediato para quien no conocía el contexto. Encontramos esto en el sótano, dijo Arturo. Escondido detrás de una tabla suelta,
que Gabriel había puesto cuando aún vivía con nosotros. Nunca supimos que estaba ahí. Alejandro tomó el cuaderno con cuidado. Lo abrió en la primera página. Se quedó mirando por un largo rato. La expresión de su rostro fue cambiando despacio, de lectura a reconocimiento, y luego a algo que parecía preocupación. ¿Cuándo encontraron esto?, preguntó, sin levantar la vista del cuaderno. La víspera de la invasión de nuestra casa, dijo Elena. Y entonces entendimos. Quienquiera que entró ahí estaba buscando esto. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Alejandro cerró el cuaderno. Lo puso sobre la mesa con una delicadeza que no combinaba con el tamaño de sus manos ni con la forma en que iba vestido. Centinela se movió a su lado erguiendo las orejas. Hicieron bien en venir, dijo por fin. Pero necesitan contarme todo, desde el principio. Cada detalle que recuerden sobre Gabriel, sobre los hombres que fueron a su casa, sobre cualquier cosa extraña que haya pasado en los últimos 3 años. Todo. ¿Por qué quieres saber?, preguntó Arturo con una cautela nueva en la mirada. Porque conozco a Gabriel desde hace 12 años, dijo Alejandro directo, y porque este cuaderno que trajeron no es un cuaderno cualquiera. Es la prueba de algo que Gabriel estaba tratando de proteger. Y la única razón por la que escribió mi nombre en un sobre de emergencia es porque sabía que si la situación llegaba hasta este punto, yo sería el único que sabría qué hacer con lo que está aquí dentro. Elena se llevó la mano a la boca. ¿Mi hijo está en peligro?, preguntó ella con la voz que apenas le salía. Alejandro tardó un segundo. No sé, dijo, pero sé que alguien está buscando este cuaderno, y mientras esté con ustedes, ustedes también están en peligro. La lluvia golpeaba más fuerte ahora. El portón oxidado volvió a chirriar afuera. Centinela se levantó despacio y fue hasta la puerta olfateando la rendija de abajo. ¿Tienen dónde quedarse esta noche?, preguntó Alejandro. No, dijo Elena, simplemente. Entonces, se quedan aquí. No fue una invitación, fue una afirmación. Y había algo en ese tono que decía que Alejandro Morales, aunque no quisiera admitirlo, había tomado una decisión que iba a cambiar muchas cosas a partir de ahí. Arturo miró al exmiembro de las Fuerzas Armadas con los ojos rojos, y por primera vez desde que había llegado, los hombros del viejo se hundieron un poco, como si parte de un peso enorme se hubiera deslizado de ellos. ¿Cree que va a encontrar a nuestro hijo?, preguntó él. Todavía no sé, dijo Alejandro levantándose y dirigiéndose hacia el pasillo. Pero sé que Gabriel no puso mi nombre en ese sobre por nada. Se detuvo en el umbral de la puerta de la cocina y se giró hacia los 2 ancianos que sentaban en su mesa, como si fueran fantasmas de un pasado que él había intentado dejar atrás. Cuéntenme todo. Empiecen por el principio. Y así, aquella noche de lluvia, en una casa en medio de la nada, Alejandro Morales comenzó a escuchar la historia que no sabía que había estado esperando durante 12 años. Arturo y Elena se conocieron en un puerto pesquero, aún jóvenes, ella con 18 años y él con 22. Se casaron temprano, trabajaron toda la vida en una pequeña propiedad de cría de gallinas y huerta. Vivieron con poco, pero sin que faltara lo esencial. Gabriel nació cuando ya casi habían renunciado a tener hijos. Era hijo único y cargaba ese peso de una manera curiosa. No era mimado, era intenso. Desde pequeño quería saber el porqué de todo, desarmaba radios viejos, arreglaba lo que se rompía, cuestionaba lo que no entendía. Él siempre fue diferente, dijo Elena sosteniendo la taza de infusión que ya estaba fría. No como a veces decimos diferente para hablar de que el niño es difícil. Era diferente en el sentido de que parecía que tenía algo más dentro de él, una inquietud. A los 16 años ya sabía cosas que nosotros nunca íbamos a saber, completó Arturo. Leyó todo lo que encontró, aprendió por su cuenta. Cuando entró a las Fuerzas Armadas, se nos partió el corazón, pero lo entendíamos. Era el único lugar que parecía contener toda esa energía.
Alejandro escuchaba sin interrumpir, con el codo en la mesa y la barbilla apoyada en la mano. Centinela había vuelto a acurrucarse cerca de sus pies. Los primeros años llamaba cada semana, continuó Elena. Después se fue espaciando, una vez al mes. Luego cada 2 meses. Pero siempre llamaba. Siempre preguntaba cómo estábamos, cómo iba la cosecha, si la gallina vieja seguía viva. ¿Cómo se llamaba la gallina?, preguntó Alejandro de repente. Elena parpadeó sorprendida por la pregunta. Canela, dijo ella casi sonriendo, pero sin lograrlo del todo. ¿Y él preguntaba por Canela? Cada vez, dijo ella con la voz entrecortada. Cada vez sin falta. Alejandro asintió, como si ese detalle fuera más importante de lo que parecía. Y en la última llamada, dijo él, ¿qué fue exactamente lo que dijo? Arturo se movió en la silla. Dijo que estaba resolviendo un problema viejo, que había descubierto algo que no debía haber descubierto, y que iba a corregirlo de la manera correcta. ¿Esas fueron sus palabras? ¿De la manera correcta? Las mismas, confirmó el viejo. Alejandro se quedó en silencio un momento. ¿Le preguntaron qué era? Preguntamos, dijo Elena. Él dijo, no puedo hablar ahora, pero cuando esto termine, voy a casa y se lo explico todo en persona. Y nunca vino, dijo ella, y la frase aterrizó en la cocina como una piedra en el fondo de un pozo. Alejandro se levantó, tomó el cuaderno de portada negra y fue al otro cuarto de la casa, que servía como sala y escritorio al mismo tiempo. Había una mesa cubierta de papeles, una radio vieja, un mapa de la región fijado en la pared con alfileres. Arturo y Elena lo siguieron hasta la entrada del cuarto, pero no entraron sin ser invitados. Él abrió el cuaderno en una página del medio. Se quedó mirando los esquemas. Pasó algunas páginas más. Se detuvo en una que tenía una lista de nombres escritos con letra pequeña y apretada. ¿Reconoce algo?, preguntó Arturo desde la entrada. Reconozco el método, dijo Alejandro. Gabriel siempre organizaba la información así, en capas. Cada página depende de la anterior para tener sentido. Es como un código que no usa cifras, solo contexto. ¿Puede entender lo que está escrito? Voy a necesitar tiempo, dijo Alejandro. Pero sí, creo que puedo. Elena se apoyó en el marco de la puerta. Parecía que las piernas ya no la sostenían bien. Señor Alejandro, dijo ella con una voz que era mitad súplica y mitad firmeza. ¿Mi hijo está vivo? Alejandro levantó la vista del cuaderno y la miró por un buen rato. No tengo motivos para creer que no, dijo él con cuidado. Pero tampoco puedo garantizar nada ahora. Lo que puedo decir es que Gabriel era uno de los hombres más cautelosos que he conocido. No haría nada sin tener una salida calculada. Pero a veces las cosas se salen de control, dijo Arturo con una dureza tranquila. A veces se salen, coincidió Alejandro. Por eso dejó este sobre. Cerró el cuaderno y los miró. Necesitan dormir. Mañana empezamos a trabajar en esto. ¿Trabajar cómo?, preguntó Elena. Entendiendo lo que está dentro, dijo él levantando el cuaderno, y descubriendo por qué alguien quiere tanto recuperarlo. La noche pasó lenta, la lluvia no paró. Alejandro arregló el cuarto pequeño del fondo para los 2 ancianos, con un colchón decente y cobijas que olían a armario cerrado. Elena agradeció con un apretón de manos que duró más de lo normal. Arturo solo asintió con la cabeza, pero en ese gesto había una gratitud que las palabras no habrían podido expresar. Alejandro se quedó despierto, sentado a la mesa del escritorio, con el cuaderno abierto y una taza de café que se enfrió antes de llegar a la mitad. Fue pasando las páginas una por una. Centinela dormía hecho un ovillo debajo de la ventana, moviendo las orejas de vez en cuando con los sonidos de la noche. Lo que estaba en el cuaderno era más de lo que Alejandro esperaba, y menos de lo que necesitaba. Había registros, fechas, cantidades, nombres que no reconocía, pero que claramente pertenecían a un sistema que alguien había construido con mucho cuidado durante mucho tiempo. También había anotaciones al margen, hechas con lápiz, que parecían ser observaciones personales de Gabriel. Algunas estaban tachadas, como si hubiera cambiado de opinión. Una estaba circulada 2 veces.
con una flecha apuntando a una frase en el centro de la página. La frase decía: «Ellos no saben que yo tengo el segundo». Alejandro se quedó mirando esa frase durante un buen rato. Luego cerró el cuaderno. Se quedó en la oscuridad del cuarto con solo la luz tenue de un foco en el pasillo y pensó: ¿el segundo? ¿Segundo qué? ¿Segundo documento? ¿Segunda copia? ¿Segundo testimonio? No tenía la respuesta, pero sabía, con la certeza de quien ha pasado años en situaciones donde medio segundo de error costaba caro, que esa frase era el corazón de todo lo que estaba sucediendo. A la mañana siguiente, la lluvia había parado. El cielo seguía gris, pero había una claridad nueva en el aire que lo hacía todo un poco menos pesado. Alejandro estaba en la cocina cuando Elena apareció en la puerta, el cabello blanco recogido en la nuca, con una expresión de quien no había dormido mucho. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días. Hay bolillos y queso fresco. Café en la tetera». Ella preparó el plato despacio. Arturo apareció poco después, con la chaqueta doblada en el brazo y la gorra puesta como si fuera a salir. «¿Durmió?», preguntó Alejandro. «Un poco», dijo el viejo. «¿Y usted?». «No». Arturo asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. «¿Encontró algo en el cuaderno?». «Sí», dijo Alejandro, «pero necesito más contexto. Cuéntenme de los hombres que fueron a su casa. ¿Cómo eran? ¿Qué preguntaban exactamente?». Arturo se sentó y comenzó a hablar. En los primeros meses, después de la desaparición de Gabriel, 2 hombres aparecieron, se presentaron como antiguos compañeros de trabajo del hijo y preguntaron si él se había comunicado. Parecían educados, vestidos de manera común, sin nada que llamara la atención, pero había algo en la forma en que miraban hacia adentro de la casa mientras hablaban en la entrada que ponía incómodo a Arturo. «¿Querían entrar?», preguntó Alejandro. «Pidieron un vaso de agua una vez», dijo Elena, que también se había sentado, «y yo dejé entrar a uno de ellos. Se quedó parado en la cocina, pero sus ojos no se quedaron quietos ni un segundo. Estuvo escudriñando todo». «¿Cómo era?». «Unos 40 años», dijo ella. «Cabello oscuro, lacio, estatura mediana. Tenía una cicatriz pequeña en la barbilla, del lado izquierdo. Se me quedó grabado en la cabeza». Alejandro anotó en una hoja suelta. «¿Y las otras veces eran las mismas personas?». «No», dijo Arturo, «siempre personas nuevas, como si tuvieran un sistema de rotación. La última vez fue hace unos 3 meses. Una mujer, esa vez, dijo que era amiga antigua de Gabriel de la época de la escuela, pero cuando le pregunté su nombre dudó antes de responder, y el nombre que dio no coincidía con nadie que conociéramos». «¿Ella pidió algo específico?». Preguntó si Gabriel había dejado alguna pertenencia en la casa. «Documentos, cuadernos, algo así». Alejandro dejó de escribir, miró a Arturo. «¿Y ustedes le dijeron que no?». «Le dijimos que no», confirmó el viejo, «porque en aquel entonces era verdad. Solo encontramos el cuaderno después, cuando estábamos reorganizando el sótano para ver si necesitaba reparaciones». «¿Pero cómo sabían que no debían entregárselo a ella?». Arturo se quedó callado por un segundo. Luego dijo: «Porque Gabriel, cuando todavía llamaba, una vez me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo: «Papá, si alguien viene a preguntar por mí y quiere saber de alguna pertenencia mía, no le entregues nada a nadie, ni a alguien que parezca de confianza. A nadie». «¿Dijo eso así?». «Así exactamente», dijo Arturo con firmeza. «Lo recuerdo hasta hoy porque me pareció raro en su momento, pero lo guardé». Alejandro se quedó mirando al viejo durante unos segundos. «Su hijo lo preparó para este momento», dijo él con calma. «Sabía que esto podía pasar». Elena se llevó la mano al pecho. «¿Entonces sabía que iba a desaparecer?», preguntó ella. «No necesariamente», dijo Alejandro, «pero sabía que existía un riesgo. Y tomó precauciones. Dejó el cuaderno escondido. Dejó el sobre. Me puso a mí como referencia. Le avisó a su papá que no entregara nada. Eso no es alguien que desapareció de sorpresa. Eso es alguien que se preparó para un repliegue». «¿Repliegue hacia dónde?», preguntó Elena. «Esa», dijo Alejandro, levantando el cuaderno,
Es la pregunta que tengo que responder. Pasó el resto de la mañana estudiando el cuaderno, mientras Arturo y Elena se quedaban en la cocina. Elena, sin pedir permiso, lavó los pocos trastes que había en la pileta y barrió el piso de la cocina con una escoba que encontró detrás de la puerta. Arturo se quedó sentado, mirando por la ventana hacia los cerros, con una paciencia que solo llega con muchos años de esperar. Como al mediodía, Alejandro apareció en la entrada de la cocina con una expresión diferente. No era alivio, era algo entre la claridad y la preocupación. «Necesito hacer algunas preguntas sobre el pueblo donde viven», dijo él. «Puede preguntar», dijo Arturo. «¿Cuánto tiempo llevan viviendo allí?» 43 años. ¿Conocen a todos? A la mayoría. ¿Hay alguien en el pueblo que, en los últimos 3 o 4 años, haya empezado a tener una vida mucho mejor de lo que su situación justificaba? ¿Alguien que compró carro nuevo, reformó la casa, abrió un negocio sin tener de dónde sacar el dinero? Arturo y Elena se miraron. «Está don Severiano», dijo Elena despacio, «dueño de la tienda de abarrotes. Su esposa se separó de él hace como 4 años. Poco después reformó la tienda entera, compró un carro nuevo, cerró la casa antigua y se fue a vivir a un rancho más grande. ¿Alguien comentó algo?» «Comentaron», dijo ella, «pero él dijo que había recibido una herencia de un tío. Nunca lo cuestionamos. Y antes de la separación de su esposa, ¿cómo era?» «Normal», dijo Arturo. «Siempre andaba apretado a fin de mes. A veces hasta le dejábamos pagar las compras después porque no tenía el dinero en el momento». Alejandro anotó el nombre. Severiano, dueño de la tienda de abarrotes. ¿Alguien más que recuerden? Elena se quedó pensando. «Beatriz», dijo ella más bajito. «Beatriz Mendoza. Trabaja en la notaría pública del pueblo. Siempre fue una mujer discreta, viuda, vivía con el sueldo de la notaría. Pero hace como 2 años empezó a usar reloj caro, bolsa nueva. Viajó a la capital 2 veces. Los vecinos se extrañaron, pero ella dijo que había ganado en una lotería chica». Alejandro anotó. «Esos 2 nombres», dijo él, «pueden no ser nada, pero también pueden serlo todo». «¿Usted cree que tienen relación con la desaparición de Gabriel?», preguntó Arturo. «Todavía no sé», dijo Alejandro, «pero el cuaderno de Gabriel está lleno de referencias a un esquema que implicaba transferencia de dinero a través de estructuras locales, pequeñas, discretas, tiendas de abarrotes, notarías, negocios chicos, gente común que aceptó ser parte de algo sin entender o sin querer entender la magnitud de lo que estaba haciendo». «¿Qué tipo de esquema?», preguntó Elena. «Todavía lo estoy descifrando», dijo Alejandro, «pero lo suficiente para saber que Gabriel estaba documentando algo que mucha gente quería que quedara enterrado». La tarde fue pasando con Alejandro sumergido en el cuaderno y Arturo y Elena dejándolo trabajar. Alrededor de las 4 de la tarde, Elena preparó un consomé con lo que encontró en la despensa, sin pedir, sin preguntar si había, solo haciendo. Coció una olla de consomé espeso con lo poco que había y lo puso en la mesa cuando estuvo listo. Alejandro vino sin que lo llamaran, atraído por el olor. «Gracias», dijo él simplemente. Elena asintió con la cabeza. Había algo en la manera en que se movía en esa cocina desconocida que hizo que Alejandro se diera cuenta de que ella era del tipo de mujer que, incluso en medio de una tormenta, necesitaba tener algo útil que hacer. Doña Elena recuerda el apellido de Gabriel de la escuela. Amigos, maestros, alguien que estuvo cerca. «Está Ricardo Ortega», dijo Elena sin dudar. «Fueron amigos de la infancia, vecinos por años. Cuando Gabriel entró al servicio militar, Ricardo se quedó. Trabaja en un servicio de entrega en la ciudad. Tiene familia, hijos. Eran como hermanos cuando niños. ¿Tienen contacto con ese Ricardo?» «Tenemos», dijo ella. «Pero hace unos 6 meses que no aparece. Pasaba siempre por nuestra casa a final de mes, de vez en cuando, pero dejó de hacerlo». «¿Él sabe que ustedes vinieron hasta acá?» «No», dijo Arturo. «No le contamos a nadie. Solo nos fuimos». «Bien», dijo Alejandro. «Mejor así por ahora». Querido oyente,
Si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Al atardecer, el cielo se abrió en un color anaranjado que contrastaba con el gris de la mañana. Centinela se quedó quieto en la entrada del rancho por un buen rato, mirando hacia las colinas. Alejandro salió y se puso al lado del perro, los dos en silencio. Dentro de él, algo se había despertado que él había estado tratando de mantener callado durante 2 años. Cuando pidió su baja del servicio, se prometió a sí mismo que ya estaba hecho, que iba a vivir despacio, sin urgencia, sin misión. Creó el rancho, compró a Centinela con 6 semanas de vida, fue aprendiendo a ser una persona común. Y ahora una pareja de ancianos empapados había aparecido en el portón con un cuaderno y un nombre. El nombre de él. Él sabía que Gabriel no había escrito ese nombre por casualidad. Habían servido juntos durante 4 años en situaciones que no caben en una conversación de mesa de cena. Gabriel era el tipo de hombre que no pedía ayuda, que resolvía solo, que cargaba con el peso y no mostraba cuando se estaba doblando. Para que él escribiera un nombre en un sobre de emergencia, las cosas tenían que estar muy más allá del punto en que podía resolver solo. Lo que Alejandro aún no entendía era por qué Gabriel no se había puesto en contacto directamente. Si estaba vivo, ¿por qué no llamar? ¿Por qué no aparecer? Había una respuesta posible, y no era cómoda. Gabriel podía estar vivo, pero atrapado de alguna forma, no físicamente, necesariamente, sino en una situación donde cualquier movimiento revelaría su posición. Una persona que sabe que está siendo monitoreada no llama, no escribe, no se comunica de forma directa, espera, y manda una señal diferente, por un camino que el otro lado no está monitoreando. Una pareja de ancianos, en un rancho en medio del pueblo de provincia, en una tarde de lluvia. ¿Quién imaginaría que ese era el canal? Alejandro volvió a entrar. Esa noche, mientras Arturo y Elena dormían, tomó una decisión. Iba a necesitar ir hasta la ciudad donde ellos vivían. No de forma aparente, no de forma que llamara la atención, pero iba a necesitar ver a don Severiano, iba a necesitar ver a Beatriz de la notaría pública, e iba a necesitar encontrar a Ricardo Ortega, pero antes de eso, necesitaba entender la última cosa que guardaba el cuaderno. El segundo. ¿Qué era el segundo? Abrió el cuaderno en la página circulada, releyó la frase. Ellos no saben que tengo el segundo. Segundo, no una segunda copia, no un segundo documento, solo el segundo. Alejandro pasó las páginas hacia atrás despacio, buscó referencias a números, encontró algunas. Fechas con referencia a primero, y ahí estaba. En una página casi al principio del cuaderno, en una anotación que había pasado desapercibida antes porque estaba escrita junto con otros números, acuerdo inicial, primero firmado en marzo, segundo en septiembre. Solo el segundo tiene validez legal. Solo el segundo existe de verdad. Alejandro se quedó mirando aquello. Había 2 acuerdos. Uno de ellos era falso. El segundo era el real, y solo Gabriel sabía dónde estaba el segundo. Eso lo cambiaba todo. No era sobre el cuaderno en sí. El cuaderno era la prueba de que el segundo existía, pero el segundo, el documento real, estaba en otro lugar. Y quien quisiera borrar el rastro de lo que se había hecho necesitaba ambos, el cuaderno y el segundo documento. Mientras Gabriel tuviera el segundo, él estaba a salvo, porque era su protección. Y mientras no entregara ese segundo, las personas que querían encubrir aquel esquema no podían actuar abiertamente contra él. Alejandro sintió los hombros hundirse un poco, no de alivio, sino de entendimiento. Gabriel estaba escondido, voluntariamente, y estaba esperando. ¿Esperando qué? Esperando el momento adecuado, o esperando a alguien que pudiera ayudarlo a dar el siguiente paso sin exponerse. Alejandro cerró el cuaderno. Centinela levantó la cabeza del suelo y lo miró. «Sí», dijo Alejandro en voz baja, como si el perro pudiera entender. «Va a haber trabajo». A la mañana siguiente, Alejandro despertó a Arturo y Elena
antes de las 6. Vamos a necesitar más información sobre el pueblo, dijo, directo, sin preámbulos. Y ustedes van a tener que contarme todo sobre ese Ricardo Ortega, todo lo que recuerden. Arturo, todavía medio soñoliento, se sentó en la cama. ¿Qué encontraste? Encontré la razón por la que su hijo no desapareció, dijo Alejandro. Se escondió. Y creo que está esperando el momento adecuado para aparecer. Pero para que eso suceda, necesitamos entender qué estaba protegiendo, quién está intentando borrar ese rastro y cómo darle la apertura que necesita. Elena puso la mano sobre el brazo de su esposo. Sus ojos brillaron con una luz nueva. «Él está vivo», dijo ella. No era una pregunta. «Es lo que creo», dijo Alejandro. «Pero necesitamos trabajar rápido. Si los mismos que fueron a su casa descubren que vinieron a mí, la ventana se va a cerrar». Arturo se levantó despacio, las rodillas crujiendo, pero con la postura firme. «¿Qué necesitamos hacer?» «Primero», dijo Alejandro, «cuéntenme todo sobre Ricardo Ortega. Desde el principio». Fueron a la cocina. Elena comenzó a hablar mientras el café se colaba. Ricardo Ortega había crecido en la misma calle que Gabriel. 2 años mayor, había sido el tipo de amigo que aparece en la adolescencia y se queda para toda la vida. Cuando Gabriel se fue al servicio militar, Ricardo se quedó y armó una vida común en el pueblo. Trabajó en un servicio de reparto local, se casó con una mujer llamada Claudia, tuvo 2 hijos. Durante años mantuvo contacto con los padres de Gabriel como si fueran familia. «Pero el año pasado algo cambió», dijo Elena, removiendo el café. «Fue a nuestra casa en febrero, como de costumbre, pero estaba distinto. Nervioso, no se quedó mucho. Tomó el café rápido y se fue. Antes de irse se volvió hacia mí y me dijo algo extraño». «¿Qué dijo?», preguntó Alejandro. Dijo: «Doña Elena, si Gabriel aparece, dígale que guardé lo que pidió». Alejandro se quedó completamente inmóvil. «¿Esas fueron las palabras?». «Esas mismas». Me pareció raro, pero no pregunté nada. Ricardo no era de mucha conversación sobre temas serios. Pero después de que abrimos el sobre y vimos el cuaderno, me quedé pensando en esa frase. «¿Y después de eso dejó de aparecer?». «Dejó», confirmó Elena. Unos 3 meses después, encontré a Claudia en el mercado y le pregunté por Ricardo. Ella desvió el tema. Dijo que él estaba bien, pero ocupado, y se fue más rápido de lo normal. Alejandro bebió el café despacio. «Ricardo tiene el segundo documento», dijo finalmente. Los 2 ancianos lo miraron. «Gabriel le pidió que le guardara algo», continuó Alejandro. Y fue después de eso que Ricardo se puso nervioso y desapareció de las visitas. Él sabe que está cargando algo pesado y no quiere involucrarlos. «Dios mío», dijo Elena en voz baja. «Eso es bueno», dijo Alejandro. «Significa que el documento está preservado, y significa que Ricardo probablemente sabe más de lo que está dejando ver». «¿Cómo llegamos hasta él?», preguntó Arturo. «Sin parecer que estamos llegando hasta él», dijo Alejandro. «Voy a necesitar ir hasta el pueblo, pero de forma discreta, no junto con ustedes, no de manera que cualquier persona que esté vigilando se dé cuenta». «¿Usted conoce a alguien allá?», preguntó Arturo. «No, pero voy a conocer». 2 días después, Alejandro llegó al pueblo donde vivían los Domínguez en un camión de pasajeros, con una mochila pequeña y sin nada que lo identificara como alguien con un propósito. Centinela se quedó en el rancho. Era la primera vez en meses que el perro se quedaba solo más de unas horas, y Alejandro había dejado agua y croquetas en cantidad. El pueblo era pequeño, del tipo en que todo mundo conoce a todo mundo. Tenía un zócalo con bancos de concreto, una botica de la plaza, una tienda de abarrotes con un toldo rojo desteñido, una notaría pública en la esquina y unas cuantas calles de casas antiguas. Era del tipo de lugar que no cambia mucho, y es exactamente por eso que cualquier cosa fuera de lo común llama la atención. Alejandro fue primero a la botica, no porque necesitara algún remedio, sino porque doña Guadalupe había sido la fuente de información que guió a los Domínguez hasta él. Y las personas que saben hablar mucho también, a veces saben escuchar demasiado.
Entró. Pidió un analgésico simple. La mujer detrás del mostrador era bajita, de cabello rojo teñido, unos 50 y tantos años, con el aire de quien ha visto muchas cosas y tiene opinión sobre todas. —¿Usted es de fuera? —preguntó ella, mientras tomaba la caja. —Sí —dijo él—. Estoy visitando a un amigo de la región. ¿Quién? Tal vez lo conozca. —Ricardo Ortega —dijo él, con la misma naturalidad de quien dice cualquier otro nombre. La mujer se detuvo un segundo, casi imperceptible, pero Alejandro había pasado años entrenándose para notar ese tipo de pausa. —Lo conozco, sí —dijo ella, retomando el movimiento. Ricardo es un buen muchacho. Trabaja en reparto. Vive en la calle de abajo, la casa azul al final. —Gracias —dijo Alejandro pagando. Salió de la botica y no fue directo a la calle de abajo. Dio una vuelta, miró el zócalo, compró un bolillo en una panadería, se sentó en una banca. Observó. Quería ver cómo se movía el pueblo. ¿Quién miraba a quién? ¿Quién se quedaba demasiado quieto? ¿Quién salía de un lugar justo después de que él entrara? No vio nada que le preocupara, pero eso no significaba nada. Las personas buenas para vigilar no se dejan ver. Alrededor del final de la tarde fue a la calle de abajo. La casa azul era pequeña, con jardín al frente y una bicicleta apoyada contra el muro. Había luz encendida en la ventana de la cocina. Alejandro tocó la puerta. Quien abrió fue una mujer de unos 35 años, con cabello oscuro y recogido, ojos cansados. Claudia, supuso él. Buenas tardes, dijo Alejandro. Estoy buscando a Ricardo. Ella lo miró con una mezcla de cautela y algo que parecía reconocimiento, aunque claramente no sabía quién era él. ¿Quién es usted? Me llamo Alejandro. Soy amigo de Gabriel Pimentel. El efecto fue inmediato y visible. Sus ojos se abrieron y ella miró rápidamente a ambos lados de la calle antes de abrir más la puerta. Pase, dijo ella en voz baja. Rápido. Ricardo Ortega estaba en la cocina, sentado a la mesa con una taza de café. Era un hombre de unos 35 años, hombros anchos, cabello oscuro con las primeras canas en la sien, el rostro de quien cargaba una preocupación constante, el tiempo suficiente para que formara parte de su expresión fija. Cuando vio a Alejandro se puso rígido. —¿Conoces de verdad a Gabriel? —preguntó él sin saludo. 12 años, dijo Alejandro. —Pruébalo. Alejandro pensó un segundo. Entonces dijo: tiene una cicatriz pequeña en el hombro izquierdo. Cuando le preguntan cómo ocurrió, dice que fue una espina de la cerca. No fue. Ricardo relajó los hombros. —Siéntate —dijo. En los siguientes 40 minutos, Alejandro supo todo lo que necesitaba saber. Ricardo había recibido el contacto de Gabriel 8 meses antes de la desaparición. Una llamada rápida, al estilo Gabriel, sin rodeos. Le pidió que guardara un sobre sellado. Dijo que era importante. Dijo que no debía abrirlo a menos que Alejandro Morales apareciera en persona y supiera lo del hombro. Dijo que tú sabrías un detalle, dijo Ricardo, y que si lo sabías era porque él había logrado avisar a sus padres, que el plan había funcionado hasta ahí. ¿Dijo que tenía un plan? Lo dijo. No dio detalles, pero dijo que cuando llegara el momento, iba a necesitar que ese sobre estuviera intacto y que llegara a las manos correctas. ¿Qué manos? De alguien que supiera qué hacer con él, dijo Ricardo, y que la única persona que sabía eras tú. Alejandro se quedó en silencio. ¿Y guardaste ese sobre por 8 meses, sin abrirlo, sin contárselo a nadie? Ricardo miró a Claudia. Ella asintió un poco con la cabeza. Se lo conté a Claudia, dijo. Necesitaba contárselo a alguien, pero solo a ella. Y dejaste de visitar a sus padres. Porque tuve miedo, dijo Ricardo sin vergüenza. Unos hombres vinieron a buscarme al trabajo. Preguntaron si tenía contacto con Gabriel. Dije que no. Se fueron, pero volvieron una segunda vez con preguntas más específicas. Pensé que si me alejaba de los Domínguez no llamaría la atención. Hiciste bien, dijo Alejandro. Ricardo fue al cuarto. Volvió con un sobre grande, de papel resistente.
sellado con cinta adhesiva por todos lados. «Aquí está», dijo colocándolo sobre la mesa. Alejandro tomó el sobre. Era más grueso de lo que esperaba, pesaba más de lo que debía pesar solo papel. «¿Gabriel está vivo?», preguntó Ricardo. «Es lo que creo», dijo Alejandro. «¿Y lo seguirá estando?». «Depende de lo que haya aquí dentro». No abrió el sobre en casa de Ricardo. Agradeció, pidió que los dos se quedaran callados por unos días más, y salió de la misma forma que había entrado, despacio, sin prisa, sin nada que llamara la atención en una calle tranquila de un pueblo pequeño. De regreso a la parada del camión, pasó frente a la tienda de abarrotes con toldo rojo. Severiano. El nombre volvió a su cabeza. Un hombre que había mejorado su vida de repente, igual que Beatriz de la notaría. Alejandro miró por la ventana de la tienda al pasar. Vio a un hombre gordo, de unos 60 años, conversando con un cliente como si el mundo fuera redondo y predecible, como siempre lo había sido. Había un tiempo para cada cosa. En el camión de regreso, Alejandro sostuvo el sobre en el regazo durante todo el viaje. No lo abrió. Esperó. Al llegar al rancho, Centinela salió a su encuentro en la entrada con la euforia de quien se quedó solo demasiado tiempo. Alejandro lo abrazó por un segundo antes de entrar. Arturo y Elena estaban en la cocina. Elena había cocinado otra vez, esta vez un pollo con arroz que olía lo suficientemente bien como para hacer que cualquier lugar pareciera más habitable. ¿Encontraste algo?, preguntó Arturo de inmediato. Alejandro puso el sobre la mesa. «Ricardo guardó esto por más de un año», dijo. «Gabriel se lo pidió». Elena levantó la mano despacio y tocó el sobre, pero no lo abrió. «¿Qué hay dentro?», preguntó ella. «Lo veremos juntos», dijo Alejandro. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había dos cosas: una carta escrita a mano, doblada por la mitad, y un conjunto de documentos, con sellos y firmas, claramente originales. Alejandro tomó la carta primero. Era de Gabriel. Reconoció la letra de inmediato. Leyó en silencio por unos segundos. Luego levantó la mirada. «¿Quieren que la lea en voz alta?». Elena asintió, con los ojos ya llenos de lágrimas. Alejandro comenzó a leer. «Alejandro, si estás leyendo esto, entonces el plan funcionó hasta aquí. Gracias por no dejarme plantado, aunque no supieras que lo necesitaba. Sé que ha pasado tiempo, sé que debo una explicación. Esta carta es el comienzo. Hace 4 años descubrí que un esquema de desvío de recursos se estaba operando a través de negocios locales en algunos pueblos de provincia. Gente sencilla que fue cooptada, unos por dinero, otros por miedo. El esquema tenía una cabeza más grande, alguien con acceso a documentación oficial suficiente para que todo pareciera legítimo. Empecé a documentar. Me llevó 2 años juntar pruebas. Cuando creí tener suficiente, intenté formalizarlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que las personas que debían recibir esa documentación eran las mismas que protegían el esquema. Quedé atrapado. Si lo entregaba por las vías normales, desaparecería de otra manera. Si me quedaba callado, era cómplice. La única salida era guardarlo todo, protegerme con lo que tenía y esperar el momento adecuado. El cuaderno que dejé con mis padres es el registro. Lo que está en este sobre es el original. Con eso y el cuaderno, cualquier persona honesta que los reciba entenderá lo que pasó. No estoy en peligro físico. Estoy escondido. Hace 3 años que estoy a salvo, pero no puedo moverme hasta que esté seguro de que el material llegó a las manos correctas. Tú eres las manos correctas. Siempre lo fuiste. Existe un hombre llamado Severiano, dueño de una tienda de abarrotes en el pueblo de mis padres, y una mujer llamada Beatriz, que trabaja en la notaría pública. Ambos son los eslabones locales del esquema. Con los documentos que están en este sobre se les puede enfrentar, no por la vía que yo intenté, por otra vía, más directa, más humana. Habla con ellos, muéstrales lo que tienes, van a negar, pero el segundo acuerdo que está firmado ahí deja claro que saben lo que hicieron. Y cuando sepan que tienes el original, entenderán que el juego terminó. Después de eso, avísame por el único canal que aún funciona entre nosotros. Tú sabes cuál es.
cuida de mis padres mientras esto no termina. Gabriel. La cocina quedó en un silencio absoluto cuando Alejandro terminó. Elena lloraba sin hacer ruido. Las lágrimas resbalaban por su rostro sin que ella hiciera el menor movimiento para detenerlas. Arturo tenía la mano sobre la mesa, los dedos tan apretados que se le marcaban las venas. Pero él no lloraba. Se mantuvo firme la quijada, los ojos enrojecidos. «Está vivo», dijo Elena, por fin. Una afirmación. «Lo está», dijo Alejandro con certeza esta vez. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó Arturo con la voz más firme que la mirada. «Ahora», dijo Alejandro, «vamos al pueblo. Y yo voy a hablar con Severiano y con Beatriz». «¿Los dos juntos?». «Separados, pero el mismo día, para que uno no le avise al otro antes». Arturo asintió lentamente. «¿Vas a necesitar ayuda?». «Voy a necesitar a los dos», dijo Alejandro, «pero no de la forma que están pensando, no para enfrentarlos, para que sirvan de testigos en caso de que se diga algo». Elena se secó el rostro con el dorso de la mano. «Hacemos lo que sea necesario», dijo ella. Alejandro miró los documentos que había sacado del sobre. Eran claros, detallados, con firmas y fechas que no dejaban lugar a dudas. Gabriel había hecho un trabajo meticuloso, años de paciencia convertidos en papel. «Una cosa aún no entiendo», dijo Arturo. «Gabriel dijo que te va a avisar por un canal entre ustedes dos». «¿Qué canal es ese?». Alejandro guardó los documentos de vuelta en el sobre con cuidado. «Cuando servíamos juntos», dijo, «teníamos una forma de comunicarnos en situación de silencio de radio. Un mensaje dejado en un punto fijo que solo nosotros dos sabíamos. Aquí en el campo, ese punto es el rancho. Él sabe dónde me quedo. Si está vivo y en movimiento, va a dejar una señal». «¿Y si no la deja?». «Entonces tendremos que encontrarlo por otro camino». Pero había algo en la forma en que Alejandro lo dijo que dejaba claro. Él creía que Gabriel iba a dejar la señal. Confiaba en eso con la firmeza de quien conoce a una persona desde hace el tiempo suficiente para saber de lo que es capaz. 3 días después, Alejandro y los Domínguez volvieron al pueblo de los ancianos. Alejandro fue directo a la tienda de abarrotes. Era un día entre semana, por la mañana temprano, cuando el movimiento aún es tranquilo y los vecinos no están todos en la calle. Severiano estaba detrás del mostrador. Cuando vio entrar a un hombre desconocido, adoptó la postura de quien está a punto de vender algo. «Buenos días. ¿Puedo ayudarle?». «Sí, puede», dijo Alejandro acercándose al mostrador sin prisa. «Me llamo Alejandro. Vine a hablar sobre un asunto que es de su interés». «¿Qué asunto sería?». Alejandro puso sobre el mostrador una fotocopia de una de las páginas del documento. Una de las firmas era inconfundible. El rostro de Severiano cambió de color. «¿Qué es esto?», preguntó, pero la voz había perdido el tono comercial. «Usted sabe lo que es», dijo Alejandro, con absoluta calma. «Y sabe que el original está en manos seguras. No vine a hacer amenazas, vine a tener una conversación honesta». Severiano miró a los lados. La tienda estaba vacía. Bajó la voz. «¿De dónde sacó esto?». «De alguien que pasó 4 años documentando lo que usted y otros hicieron, y que guardó el original con el cuidado suficiente para que, aunque algo le pasara, el material llegara a donde debe llegar». El hombre grande detrás del mostrador parecía haberse encogido. «Yo no quería involucrarme», dijo en voz baja. «Fue una situación que empezó pequeña y fue creciendo sin que me diera cuenta». «Lo sé», dijo Alejandro, «pero creció, y ahora está documentado». Hubo una pausa larga. Severiano miró al suelo. «¿Qué quiere de mí?». «Quiero que sepa que el material existe y está seguro», dijo Alejandro. «Y que mientras no haya intento de encubrir nada más, mientras usted deje de ser parte activa de esto, el material seguirá guardado. No porque seamos condescendientes, sino porque el objetivo nunca fue destruir a gente sencilla que se dejó enredar. El objetivo es quien está en la cima». Severiano se quedó mirando la fotocopia. «¿Y Beatriz?», preguntó. «Beatriz tendrá la misma conversación que estoy teniendo con usted. Hoy».
El hombre asintió lentamente, como alguien que acaba de soltar una carga que llevaba mucho tiempo cargando, sin saber si podría deshacerse de ella. La conversación con Beatriz en la notaría pública fue más corta y más dura. Ella era una mujer más fría, más calculadora. Cuando Alejandro puso la fotocopia sobre su escritorio, ella no perdió el color. Se quedó mirando, con los ojos entrecerrados. «¿Quién te envió aquí?», preguntó. «Nadie me manda a mí», dijo Alejandro. «Pero el material que tengo habla por sí mismo». Hubo un silencio tenso. «¿Qué quieres?». «Lo mismo que quise de Severiano, que sepas que el juego se acabó, que intentar desaparecer esto o presionar a cualquiera de los involucrados solo empeorará las cosas. El original existe, está seguro, y seré yo el primero en saber si algo cambia». Beatriz se quedó mirándolo por un momento. «Eres miembro de las Fuerzas Armadas», dijo. No era una pregunta. «Lo era», dijo Alejandro. «Eso explica el tono». «Puedes explicarlo como quieras», dijo él. «Lo que importa es el mensaje». Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. Cuando salió de la notaría, Arturo y Elena lo esperaban afuera en el zócalo. Ambos parecían tratar de verse casuales, sentados en una banca, pero estaban visiblemente ansiosos. Alejandro fue hacia ellos y se sentó al lado. «¿Cómo fue?», preguntó Arturo. «Fueron las conversaciones que tenían que ser», dijo Alejandro. «¿Y ahora?». «Ahora volvemos al rancho», dijo. «Y yo espero la señal de Gabriel». La espera fue la parte más difícil. Arturo y Elena se quedaron 5 días más en el rancho. Durante esos días, Elena cocinó como si fuera una forma de oración, y Arturo salía todas las mañanas para ayudar a Alejandro con los pequeños arreglos que el lugar necesitaba, sin pedir, solo agarrando la herramienta y empezando. Había algo en el ritmo de aquellos días que parecía antiguo y extraño al mismo tiempo, como personas que siempre se conocieron, pero nunca lo supieron. Alejandro no hablaba mucho, pero por la noche, a veces, se sentaba con Arturo en la veranda, y los dos se quedaban mirando los cerros en la oscuridad, sin necesitar conversación para llenar el silencio. Fue en la tarde del 5.º día que Centinela empezó a ladrar. No era el ladrido de alerta, era otro, el de reconocimiento. Alejandro salió por la puerta trasera despacio. Centinela corrió hacia el portón, la cola moviéndose. Había un hombre parado afuera, con la mano apoyada en la madera vieja del portón, mirando hacia adentro con una mezcla de cansancio y alivio. Era un hombre de unos 32 años, con la barba de semanas, ropas sencillas y gastadas, pero los ojos vivos, los ojos de quien pasó demasiado tiempo prestando atención a todo. Alejandro se detuvo a unos 10 metros de distancia. Los dos se miraron por un segundo que pareció mucho más largo. «Tardaste», dijo Alejandro. «Tardaste», confirmó Gabriel Domínguez, con la voz ronca de quien había estado guardando esas palabras demasiado tiempo. Alejandro abrió el portón. Centinela fue primero, saltando alrededor del recién llegado como si lo conociera desde hacía años. Gabriel se agachó y dejó que el perro le lamiera la mano por un momento. Cuando se levantó, los ojos estaban enrojecidos. «¿Están aquí?», preguntó él. «Están», dijo Alejandro. Gabriel asintió. Cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. No era alivio, exactamente. Era como si un peso que había distorsionado todo a su alrededor hubiera sido finalmente puesto en el suelo. Alejandro fue hasta la puerta de la casa y llamó. «Doña Elena». Ella apareció en el umbral. Se quedó quieta por un segundo cuando vio al hombre parado en medio del patio embarrado, con Centinela al lado, el abrigo sencillo y la barba larga. «Gabriel», dijo ella, con una voz que apenas salió. Él dio 2 pasos hacia ella. Ella bajó los 2 escalones de la entrada y fue al encuentro de su hijo con los brazos abiertos, antes incluso de tener certeza de sus propias rodillas. Arturo apareció detrás de ella. Se quedó quieto en la puerta por un momento, con la expresión cerrada de hombre que no llora delante de nadie. Pero cuando Gabriel levantó la cabeza del abrazo de su madre y encontró los ojos de su padre,
El viejo bajó los escalones despacio y abrazó a su hijo con los dos brazos, sin decir una palabra. Alejandro se dio la vuelta dándoles espacio. Se quedó mirando los cerros con centinela al lado hasta que oyó pasos acercándose. Era Gabriel. «Gracias», dijo él simplemente. «No me necesitabas a mí», dijo Alejandro. «Necesitabas a alguien que mantuviera el punto mientras te movías». «Te necesitaba exactamente a ti», corrigió Gabriel. «No habría funcionado con otra persona». Los dos se quedaron en silencio por un momento. «¿Cómo sabías que yo todavía estaba aquí?», preguntó Alejandro. «No lo sabía», dijo Gabriel. «Lo esperaba. No eres del tipo que desaparece sin dejar rastro. Hice un cálculo. ¿Y si el cálculo estaba equivocado?» «Tenía un plan B», dijo Gabriel, con una sonrisa leve que era la primera sonrisa verdadera que Alejandro veía en el rostro del hombre en muchos años. «¿Cuál era el plan B?» «Rezar», dijo Gabriel. Alejandro no respondió, pero algo en su rostro se relajó por un segundo. Esa noche, sentados alrededor de la mesa vieja de la cocina, con Elena habiendo cocinado más de lo que la olla soportaba, Gabriel contó todo con detalles. Cómo había descubierto el esquema por accidente, investigando otra cosa. Cómo había pasado 2 años reuniendo pruebas con cuidado, sin contarlo a nadie más que a lo necesario. Cómo había notado que las vías oficiales estaban comprometidas y que la única forma de protegerse era guardar el material de forma fragmentada, en personas que no se conocían entre sí. El cuaderno con los padres, el sobre con Ricardo, el plan de emergencia apuntando hacia Alejandro. «¿Pero por qué tardó tanto en aparecer?», preguntó Elena, con una suavidad que guardaba un rencor antiguo. «Porque necesitaba estar seguro de que el material había llegado a las personas correctas», dijo Gabriel. «Mientras Alejandro no hubiera ido a ver a don Severiano y a Beatriz, yo no podía moverme sin riesgo. Cuando supe que las conversaciones habían ocurrido, supe que el terreno era diferente». «¿Cómo se enteró?» «Tengo un conocido en el pueblo», dijo Gabriel. «Alguien que estuvo vigilando por mí durante meses, sin saber exactamente por qué, solo sabiendo que yo se lo había pedido». «¿Quién?», preguntó Arturo. Gabriel titubeó. Entonces dijo: «Doña Guadalupe, de la botica de la plaza». Arturo abrió la boca. Elena se quedó mirándolo. «¿Guadalupe sabía de ti?», preguntó Elena incrédula. «No sabía lo que estaba vigilando», dijo Gabriel. «Solo sabía que si un hombre de fuera aparecía en la botica preguntando por Ricardo Ortega, ella debía avisarme a un número que yo le había dejado. Creyó que era para una investigación», debió pensar. Alejandro soltó un sonido que era casi una risa. «Por eso te mencionó con ellos», dijo él, más para sí mismo que para los demás. «Ella fue el detonante del plan, sin saberlo». «Exacto», dijo Gabriel. «Cuando ella envió el mensaje diciendo que un hombre había preguntado por Ricardo, supe que el proceso había comenzado». La mesa quedó en silencio por un momento. Luego Arturo dijo: «¿Planeaste todo esto con 4 años de anticipación?» 3, dijo Gabriel. «Los últimos 3 años fueron de espera. Los primeros 2 fueron de trabajo». El viejo se quedó mirando a su hijo con una expresión que mezclaba orgullo y algo que parecía casi susto. «Nunca hiciste las cosas a medias», dijo Arturo finalmente. «Aprendí de usted», dijo Gabriel mirando a su madre. Elena se llevó la mano a la boca y cerró los ojos por un segundo. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó ella cuando se recompuso. «Ahora los documentos van a quien debe recibirlos», dijo Gabriel. «No por el camino que intenté antes, por un camino distinto, que Alejandro va a ayudar a abrir. Don Severiano y Beatriz ya saben que el material existe. La presión que ejercían va a disminuir, y las personas por encima de ellos se van a quedar sin los enlaces locales que necesitaban». «¿Y tú?», preguntó Elena. «¿Vas a esconderte otra vez?» «No», dijo Gabriel. «Se acabó el tiempo de esconderse. Voy a volver a casa. Con ustedes». La palabra casa cayó en la cocina de una forma que era casi física. Elena abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. «Vas a volver a casa», repitió ella,
como si necesitara oírlo de nuevo para creerlo. «Voy», dijo Gabriel. Arturo, que había estado callado durante la mayor parte de la conversación, se levantó despacio de la silla. Fue hasta la estufa, se dio la vuelta de espaldas a la mesa por un segundo, como si estuviera arreglando algo. Pero todos allí sabían lo que estaba pasando, y nadie dijo nada. Cuando volvió a sentarse, sus ojos estaban rojos, pero la postura era firme. «Entonces come ya», dijo con una voz ligeramente ronca. «La comida se está enfriando». Y así, en una cocina pequeña en el pueblo de provincia, con un perro echado a los pies de la mesa y la lluvia habiendo parado hacía días, pero su olor aún en el aire, una familia que había estado hecha pedazos por 3 años de silencio y distancia, comenzó, despacio y sin aspavientos, a rehacerse. Alejandro se quedó callado la mayor parte de la cena, comiendo sin prisa, dejando que el espacio fuera de ellos. Pero cuando Gabriel lo miró y le dijo, «Te quedas unos días más, ¿verdad?», no fue una pregunta. Y Alejandro, que había pasado 2 años tratando de convencerse a sí mismo de que no necesitaba nada más que una propiedad silenciosa y un perro, respondió sin dudar, «Me quedo». En los días siguientes, Gabriel y Alejandro trabajaron juntos para encaminar los documentos de la forma correcta. No por la vía oficial directamente, sino a través de un periodista de una ciudad más grande que Gabriel conocía desde hacía años y en quien confiaba. Un hombre honesto, del tipo que existe pero que a veces es difícil de encontrar, que revisó el material con cuidado y entendió el peso de lo que tenía en sus manos. El proceso tomaría tiempo, pero estaba en marcha. Don Severiano, cuando supo que el material había llegado a un periodista, fue al encuentro de Gabriel él mismo, sin ser llamado. Apareció en el rancho una tarde, con el sombrero en la mano, y pidió hablar. Dijo que quería cooperar, que había entrado en aquello sin entender hasta dónde llegaba, que había intentado salir y no había podido, que ahora con la salida abierta quería tomarla. Gabriel lo escuchó con paciencia. Dijo que su cooperación iba a ser considerada y que lo mejor que podía hacer a partir de ahora era vivir honestamente y dejar que las cosas se resolvieran por su propio peso. Beatriz fue más difícil. Ella resistió por más tiempo, intentó negar, intentó desacreditar el material, pero los documentos eran muy claros, y cuando el periodista publicó el primer texto, sin citar nombres aún, pero dejando claro que el material existía y estaba siendo verificado, algo dentro de ella pareció romperse. Ella pidió una conversación con Gabriel a través de don Severiano, y en esa conversación reconoció lo que había hecho. No fue una absolución, pero fue un comienzo. Arturo y Elena volvieron a su casa con su hijo. El día de la partida, Elena fue hasta Alejandro, que estaba parado en la entrada del rancho con centinela al lado, y lo miró por un momento como si estuviera pensando en las palabras correctas. Entonces dijo, «Usted es un hombre bueno, aunque no lo sepa». Alejandro no respondió, pero no desvió la mirada. Ella lo abrazó rápidamente, con la firmeza de una mujer que abraza a quien lo merece y no desperdicia el gesto. Arturo le estrechó la mano con las 2 manos y no dijo nada, pero el apretón duró más de lo que un apretón suele durar. Gabriel fue el último en irse. Se quedó parado frente a Alejandro, los dos del mismo tamaño, el mismo silencio entre ellos que había cuando servían juntos, y no había nada más que decir, porque todo ya había sido dicho por la situación. «¿Vas bien?», preguntó Gabriel. «Voy tirando», dijo Alejandro. «Es suficiente», dijo Gabriel. Se abrazaron rápidamente, de la forma en que 2 hombres como ellos se abrazan sin exageración, pero sin fingir que es menos de lo que es. El carro de Gabriel, viejo y polvoriento, desapareció al final del camino de terracería. Alejandro se quedó parado en el portón por un rato. Centinela se quedó sentado a su lado, los ojos castaños siguiendo el rastro del carro hasta que desapareció detrás de los cerros. Entonces el perro giró el hocico hacia un lado y miró a su dueño. Alejandro puso la mano en la cabeza del animal. «Vuelve adentro», dijo, y volvió adentro. La casa era la misma, silenciosa,
con la mesa de la cocina con marcas de tazas que no eran de él, el olor a cocina que Elena había dejado impregnado en las paredes, la escoba detrás de la puerta, en el lugar donde ella la había colocado. Alejandro se sentó a la mesa. Se quedó quieto por un momento. Después, despacio, estiró la mano y tomó la tetera de peltre. Puso agua a calentar. Centinela se echó a sus pies. Y el rancho, que había estado silencioso por 2 años con el peso de quien intenta olvidar, se quedó silencioso de una manera diferente. El silencio de quien está bien con lo que hizo, de quien no le debe nada a nadie, de quien sin planearlo terminó convirtiéndose en el puente entre el dolor de una familia y la posibilidad de un nuevo comienzo. A veces es así. Uno no sabe que está esperando algo hasta que aparece tocando el portón, empapada, con una bolsa de cuero y un nombre escrito en un sobre viejo. Y cuando eso sucede, uno puede abrir el portón o no. Alejandro Morales lo había abierto. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué te pareció. ¿Crees que existen personas como Alejandro, listas para abrir el portón cuando más lo necesitamos? Deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.